Yo creo que no necesitan mayor presentación, todos los conocemos. Eduardo... Son muy conocidos. El problema es que somos impresentables, que no es lo mismo. A mí me da un poco de calor presentarlos porque son como dos personas que me han enseñado tanto que cualquier cosa que diga voy a quedar en offside. Hablando de fútbol, que acá los brasileros vinieron a hacer un curso de fútbol. Como se les acerca el mundial... Están aprendiendo. Querían ver el superclásico en realidad. Tenemos que asumir que estamos peleando para ir a la Metropolitana. Ayer nos pusieron preso a Bebote. Así que bueno, vamos a pasar a temas un poco más serios. Y nada, los dejamos. La idea es poder comentar más o menos una media hora, 40 minutos y una ronda más o menos amplia de preguntas al final. Así que empezamos con Eduardo. Hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo voy bueno, en principio quiero volver a agradecer. El viernes tuvimos, para los que estuvieron el viernes, comentando una breve introducción al tema de los instrumentos de gestión en la Argentina. Quiero agradecer al Ditela, al Centro, a Cintia en particular, que hoy no nos va a poder acompañar en la primera parte de la mañana por un problema personal, y por supuesto al Instituto Lincoln la participación en este seminario. Bueno, a ver, lo que Cintia me pidió para hoy es trabajar un poco el tema de los instrumentos de políticas urbanas, especialmente en el caso de Argentina. De alguna manera el viernes hicimos una primera historización de lo que ha sido la discusión sobre instrumentos de políticas de suelo en la Argentina, y como decíamos, un poco la historia de una tensión política muy fuerte en términos de la introducción de instrumentos de gestión de la tierra en unos modelos de planificación tradicionales que en general siempre se resistieron, justamente por imperio de ese conflicto entre política pública y mercado, que es un conflicto clásico, a tener dentro de los procesos de planificación instrumentos concretos de intervención estatal en los mercados de suelo. Con lo cual esa historia es una historia larga, es una historia de conflictos, una historia de tensiones. Yo voy a tratar de cualquier manera, bueno, y decíamos el viernes que en verdad varias de estas cuestiones emergieron en la última década por un conjunto de razones que vimos el viernes, y que obviamente tienen que ver con la madurez del estado de la discusión sobre políticas urbanas en la Argentina y los cambios de situación política que también en los últimos 10 años favorecieron la posibilidad de avanzar mucho más en instrumentos. Así que bueno, voy a hacer esto. Sí me pidió Cintia que hiciera una breve reflexión un poquito más detenida con respecto al mecanismo de reajuste de tierras, que es un mecanismo o un instrumento particularmente interesante, así que eso es lo que voy a hacer. Voy a detenerme un poquito en ese instrumento en particular. Y bueno, nada, voy a tratar de compartir con ustedes esto. Bueno, para retomar un poquito lo del viernes, básicamente la historia, digamos, de la planificación en la Argentina asume en muy reiteradas oportunidades el reclamo de parte de distintos ámbitos de instrumentar, de poner en marcha políticas frente a los efectos negativos del funcionamiento del mercado de suelo sobre la ciudad. Esto no es nuevo, vuelvo a insistirlo, es una historia antigua en este sentido, y la verdad es que más particularmente uno puede rastrear esos reclamos, esas insistencias, esa fuerte discusión respecto a la necesidad de que el Estado tomara una posición más fortalecida frente a los efectos negativos
de las políticas, del funcionamiento del mercado, ya desde los primeros planes, entre comillas, de los primeros planes modernos. Ustedes saben, el primer plan de la modernidad en la Argentina es el plan de reconstrucción de San Juan, del 48, que deviene del terremoto del 44, y básicamente ahí José María Pastor, etcétera, hace todo un reclamo, hay casi un capítulo referido a la necesidad, efectivamente, de que el Estado asuma políticas más fuertes, más importantes de intervención en el mercado, y uno lo vuelve a encontrar en una cantidad de planes reguladores, como se llamaban en ese momento. Ustedes se acuerdan el tema del plan regulador, era el plan que tenía que regular justamente el suelo, y para regularlo había una fuerte insistencia en este sentido. Uno lo encuentra en el plan del 48 de Beretervy en Avellaneda, en el 50, los planes reguladores de Pastor y Bonilla, en Berisso, en Santa Fe, en San Fernando, etc. Uno lo encuentra reiteradas veces. Ahora, siempre lo encuentra como apelación a, nunca cuando pasa al instrumento concreto, a las normativas y a los planes concretos, aparecen instrumentos que dan cuenta de esto. Sí, siempre se da cuenta del problema, se advierte sobre el problema, se insiste sobre el problema, pero pareciera que sistemáticamente, y estoy haciendo, insisto, solo una historización de los planes del 40 y pico para acá, del siglo pasado, nunca aparece una respuesta concreta a esa demanda o a esa problemática que, vuelvo a insistir, está reiteradamente reclamada. La misma Odilia Suárez en varios de sus trabajos vuelve a reclamar sobre esto. Es más, hasta la propia ley 8912, y lo comentábamos el otro día en términos de lo que implicó la contradicción para la dictadura en ese cambio de alianzas sociales que se producen en el momento, en el 77, en el artículo 2, en los objetivos de la ley, se dice que hay que implantar mecanismos, fíjense ustedes la redacción, mecanismos legales, administrativos y económicos financieros que doten al gobierno municipal de los medios que posibiliten la eliminación de los excesos especulativos. Es decir, hasta la propia ley 8912 aparece con un objetivo así tan fuerte, tan decididamente fuerte. Después, como ustedes saben, cuando leen el articulado, nada de esto sucede, ¿no? Nada, de nuevo aparece como un apelativo en los objetivos, como en todos los planes y como en todas las normativas, pero después, cuando eso no se traduce, digamos, en medidas efectivas, en herramientas efectivas, y algunas de esas herramientas que uno podría intuir que podrían haber servido de fortalecimiento a los gobiernos municipales en la regulación de los mercados de suelo, que son los artículos 84 y 92, nunca se reglamentaron. No casualmente, nunca esos artículos pasaron la etapa de reglamentación y por lo tanto fueron sistemáticamente inaplicados desde el 77 hasta hoy en la propia 8912. Donde aparece por primera vez, más explícitamente, si ustedes quieren, la obligatoriedad de instrumentar herramientas, mecanismos de gestión de suelo es en la Ley 71 y en el prediagnóstico del año 97 del Plan Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. La Ley 71, es más, tiene un mandato muy fuerte para el Consejo de Planificación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, que dice explícitamente que tiene que crear nuevos instrumentos de gestión urbano-ambiental, tanto de índole interjurisdiccional, es decir, le está haciendo un mandato en términos de mirar estos instrumentos también en la escala metropolitana, como de nivel local. Es decir, es un mandato concreto, es un mandato que, como ustedes saben, está incumplido, pero aparece muy claramente como mandato en la ley de que el Consejo de Planificación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires y el Plan Urbano de la Ciudad de Buenos Aires tenía que contener esos instrumentos de gestión urbana. Esto vuelve a quedar como una situación fallida, lamentablemente, como vengo comentando. Es una historia de instrumentaciones fallidas, vuelvo a decir, como comentábamos el viernes. Creo que una historización, y me había olvidado de decirlo el viernes, muy interesante de esto es la que hace Yunowski en Claves Políticas del Problema Habitacional Argentino, un texto del año 85-86, tiene para regular y para intervenir en los procesos de producción de la ciudad.
Sin embargo, es recién en la última década, como dijimos, el momento en el cual aparecen una serie de instrumentos y aparecen más como un conjunto de pruebas de ensayo, digamos, de ensayos de prueba de error. Y me parece que el más interesante, el primero por lo menos, es el Moreno. Aquí, no sé si está, ahí está. Es Moreno, digamos. Creo que en ese sentido hay que reivindicar la valentía que tiene el municipio de Moreno de ser el primero que pone en marcha lo que se llama el ciclo de la tierra, hoy en todo caso revisado, revisitado, etcétera, etcétera, pero digo, en ese sentido me parece extraordinariamente importante que un municipio haya pensado cómo es el ciclo en el cual es posible que el municipio conforme un stock de tierra, la regule, conforme un stock de tierra, con ese stock de tierra le dé distintos destinos y esos distintos destinos alimenten unas políticas públicas muy importantes que viene llevando a cabo históricamente el municipio de Moreno. Y en este sentido hay que reivindicar ese primer paso, vuelvo a insistir, extraordinariamente importante de Moreno, que sigue hoy, inclusive con otro paso muy importante que fue la creación del instituto, del IDUAR, digamos, ¿no? En ese sentido me parece que el paso que dio Moreno en constituir un instituto autárquico para poner en marcha distintas políticas urbanas ha sido también otro paso importante de prueba y error, por lo menos en la experiencia argentina, muy relevante, muy relevante. Diríamos también, podríamos poner arriba de la mesa el caso de Trenquelauquen. El caso de Trenquelauquen es un caso muy interesante que debe haber contado ayer Luis Baer, con lo cual no me voy a extender, pero no podía dejarlo afuera de este análisis. Un municipio que pone en marcha una interpretación bastante original, si ustedes quieren, llevada casi al límite de la interpretación de lo que es la contribución por mejoras. Creo que si lo escucharon a Luis ayer, en este sentido, él habrá hecho sin duda un análisis muy minucioso de esta experiencia y además un análisis crítico también de esta experiencia, que tiene limitaciones, que tiene problemas, como todas las que podemos mostrar. La conformación del distrito nuevo en Trenquelauquen, donde básicamente se plantea la extensión de la ciudad. La experiencia de Morón en particular en los últimos años, primero con una reforma tributaria muy importante en la cual se incorporan una serie de instrumentos básicamente de castigo a los inmuebles vacantes, de aumento muy importante de las tasas territoriales, cuya base, digamos, impositiva es la parcelaria. Traza una serie de estrategias de desarrollo y pone en marcha un proyecto, a mi criterio, muy interesante, también con fuertes controversias y para discutir, y que empieza a meterse por la línea de la instrumentación de un conjunto de herramientas básicamente que no se inscriben en lo que podríamos llamar convenios urbanísticos, más al estilo de lo que ha sido la experiencia rosarina, que sí ha basado... No sé si estaba el compañero de Rosario, que estuvo el viernes, pero bueno, para acompañarnos. Ya vamos a ver el caso Rosario. El caso Rosario es un caso donde la instrumentación del convenio urbanístico como herramienta de gestión es una experiencia donde lleva también casi al límite la posibilidad del instrumento. Morón no utiliza esto como sí lo utiliza Rosario, lo usa como un instrumento ocasional, pero básicamente está centrada en la figura, en el instrumento del convenio urbanístico como un instrumento muy importante de intercambio de cargas y beneficios. Y básicamente el proyecto que plantean, no sé si ustedes lo tienen más o menos sabido, es el traslado de las instalaciones del Club Atlético Morón
que están localizadas en este minuto en pleno centro de la ciudad, el traslado a una localización con mejor accesibilidad en el borde de la avenida Pierrastegui, cerca de la base de Morón, la desocupación de ese enorme predio en el centro de Morón para llevar ahí a cabo un proyecto urbanístico de oficinas, comercios, espacios públicos y sobre todo vivienda de sectores medios y medios bajos. Y esto es una cuestión que a mí me interesa mucho resaltar, el hecho de que hayan jugado muy fuerte a tener esta posibilidad, ahora reforzada con las posibilidades del Procrear, etcétera, que en ese momento, en el momento que el proyecto se lanzó, no se tenían, digamos. Es un proyecto donde básicamente el Club Morón recibe a cambio de ese terreno la obra, las nuevas instalaciones que eran propiedad de un gran hipermercado, de Coto concretamente. Coto pone el terreno a disposición, hay una negociación a través de un convenio urbanístico con una serie de inversores que construyen la cancha, construyen las instalaciones del Club Morón que se acaban de terminar. Esta es una foto de la semana pasada, digamos, para que vean el avance ya con las pruebas de luces, etcétera, etcétera. La desocupación entonces del terreno central y la negociación en el convenio urbanístico, que básicamente después se transforma en un fideicomiso, para que todos estos terrenos que también pertenecían a Morón pasen a ser espacio público, parque, museos, centros culturales, etcétera, 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 a cambio de la normativa urbanística para construir oficinas en este sector, el hipermercado de Coto que va a ir aquí y un conjunto de viviendas de sectores medios y medios bajos en pleno centro de la ciudad. Fíjense que ahí hay hay llevado, digamos, casi al límite el instrumento del convenio urbanístico como una instancia transparente, aprobada por el Consejo Deliberante, aprobado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para intercambiar cargas y beneficios y por lo tanto que en esa negociación que el convenio urbanístico facilita se pueda llevar a cabo un proyecto con beneficios para el conjunto de la ciudad y sobre todo en la medida en la que prácticamente el espacio público es mayor, es bastante mayor que inclusive la superficie construida, digamos. Es decir, hay un aporte también a la ciudad muy, muy importante. El caso Rosario que comentábamos recién es un caso que trabaja básicamente sobre la herramienta del convenio urbanístico, un poco en la base en la que, o con las bases con las cuales acabo de comentar, es decir, la negociación caso a caso, vis a vis, entre el municipio y los inversores para negociar cargas y beneficios en cada uno de los proyectos. La verdad, y acá hay una cuestión controversial, en todo caso la primera etapa del proyecto rosarino, que es la recuperación de la costa y el corrimiento del puerto de la ciudad, supuso una enorme valorización del sector costero sin que la municipalidad pudiera recuperar las plusvalías que esto originó. Ustedes imaginarán que básicamente haber corrido todas las instalaciones portuarias del pleno centro de la ciudad hacia otras localizaciones significó una valorización gigantesca para los terrenos, para los predios linderos al área central muy especialmente. Esto devino en la imposibilidad de que el municipio hubiese previamente recuperado esas plusvalías y eso luego se corrige a partir básicamente de una serie de proyectos como es Arroyo Ludueña, etcétera, pero muy especialmente Puerto Norte. Puerto Norte es una operación centrada en el instrumento centrada primero en un plan maestro del área, que es esta es la zonificación, etcétera. Cada una de estas unidades, algunas de estas unidades eran tierra pública, la mayoría eran tierra privada de los operadores portuarios, de cooperativas y de operadores privados portuarios, graneleros, etcétera, etcétera, y una renegociación a partir del plan maestro de cuáles eran básicamente los beneficios que iban a obtener cada uno de esos terrenos y cada uno de esos operadores a cambio de un conjunto muy importante de contraprestaciones.
¿no? Un poco al estilo de lo que conté en Morón recién, es decir, la negociación de las contraprestaciones, capturando una parte importante de las plusvalías inmobiliarias a favor, digamos, de la ciudad. Plusvalías inmobiliarias que se invierten en esa zona, pero también en otros sectores de la ciudad. Y esto también es una cuestión muy valorable, como en el caso de Morón, es decir, el proyecto urbano, más el plan, más el convenio urbanístico, es un conjunto de herramientas encadenadas, y así hay que verlas, que producen efectos no solamente sobre el sector, sino sobre otros sectores de la ciudad, digamos. Y esto me parece un punto extraordinariamente importante a tratar. Todavía estamos en un tipo de instrumentos, como acabo de decir, que es vis a vis. El caso de Morón, el caso de Rosario, es un instrumento vis a vis, es un instrumento caso a caso de aplicación de los convenios, pero, a ver, esto no quiere decir que el convenio urbanístico haya sido una novedad en Rosario, en Morón. En la Argentina varias veces se habían hecho convenios para intercambiar cargas y beneficios entre distintos emprendimientos, y la verdad que uno podría citar unos cuantos. Pero la verdad que es la primera vez que esto se incorpora como metodología formal en el proceso de planificación. Es decir, que no aparece como una cuestión casual, uno a uno. A ver, por ejemplo, quiero ponerles el caso del convenio que se firmó para el desarrollo del terreno del Warnes, donde hubo un convenio, no se llamó convenio urbanístico, pero hubo un convenio que prácticamente es un convenio urbanístico, y se llamó convenio urbanístico, pero apareció como una cuestión básicamente casi única, digamos. Esto aparecen, estas experiencias de Rosario, de Morón, etcétera, aparecen como experiencias donde esos instrumentos están formalizados en la propia legislación, formalizados en la propia práctica, y por lo tanto entonces forman parte del instrumental, del bagaje instrumental y del proceso de planificación. Bueno, estas son algunas imágenes de Puerto Norte, etcétera. El caso de Venado Tuerto es un caso más parecido al de Trenquelauquen en un sentido de manejo del suelo, de los instrumentos de manejo del suelo, de casi llevar hasta el límite esta idea de contribución por mejoras, pero con una cuestión adicional que me gustaría mostrar en este relato que estoy haciendo, o en este análisis que estoy haciendo, que es, a mi criterio, importante en el sentido de que es la primera vez en la que aparece una política urbana montada sobre una estrategia de diversificación de instrumentos. Es decir, había que, básicamente, el proceso de Venado Tuerto no aparece como la necesidad de, tenemos que actualizar la normativa. A ver, tenemos que hacer un conjunto de estrategias generales, tenemos que hacer un nuevo plan urbano, una nueva normativa, pero eso tiene que estar instrumentada en el marco de un conjunto de herramientas de gestión, tiene que estar articulada con un conjunto de intervenciones estratégicas, está instrumentada sobre la base también de una reforma tributaria simultánea con estos instrumentos. Digo, y esto es la primera vez en la cual... La primera vez nunca es, pero digo, una de las veces más formalmente establecidas donde aparece que el planeamiento urbano está vinculado a una estrategia tributaria y a una estrategia de modificación tributaria con captura de plusvalía, digamos, y esto es bien interesante. Y por supuesto, para poder hacer esa reforma tributaria hay que montar un sistema de información, la actualización de catastro, etcétera, etcétera. Después esto lo vamos a ver un poquito más en el caso de San Fernando. Digo, en este sentido sí quisiera detenerme un minuto para señalar la importancia que tiene esto. Es decir, las primeras comprensiones en las cuales la planificación urbana no es solamente un plan, no es solamente una norma, es un conjunto vasto de instrumentos articulados que permiten asumir que si el territorio es un sistema complejo, la respuesta a esos procesos complejos tiene que ser también con la complejidad de las normas. De lo contrario, el problema que tenemos es que en general nuestras normas y nuestros planes quedan bastante huérfanos de posibilidad
de capacidad de transformación de territorio, y por lo tanto entonces, bueno, ahí empieza el debate que creo que es por todos bastante conocido y por todas, respecto de las capacidades que tiene un plan y una norma verdaderamente de transformar la ciudad, digamos. Y efectivamente esas dudas respecto de esa capacidad de transformación del plan, de la capacidad de transformación de la norma, está claramente vinculada al hecho de seguir pensando, digamos, que solo los instrumentos de planificación, sin estar enganchados, sin estar articulados, sin estar combinados con un conjunto más vasto de otros instrumentos, pueden verdaderamente tener la capacidad de transformación territorial. Creo que este es un punto central, a mí me parece muy importante entender el tema de los instrumentos de gestión, que es el leitmotiv de este seminario, como la capacidad de articulación de esos instrumentos entre sí, como el despliegue de un conjunto vasto de instrumentos articulados que efectivamente en esa capacidad de articulación tienen entonces efectos en el territorio. Digo, este es un punto, digamos, que a mí me parece muy importante. La verdad es que cada vez más pensamos que es justamente la inteligencia de la articulación de estos instrumentos donde está basado el éxito de la operación y no en un instrumento en sí mismo per se solito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digo, es en la inteligencia del despliegue y de la articulación de estos instrumentos. Vuelvo a insistir, el territorio es un sistema complejo, por lo tanto, no puede ser asumido solamente por un conjunto de instrumentos absolutamente fracturados como hemos tomado. Porque además la política urbana en la Argentina ha sido una política fracturada. Ustedes saben, digo, el secretario de Planeamiento en general no se habla con el director de vivienda con el de Medio Ambiente, el de Medio Ambiente con el de Obras Públicas, el de Obras Públicas. Digo, es un lío. Digo, y mucho menos con el de Hacienda. ¿Cuándo el director de Planeamiento Urbano se sienta con el de Hacienda a pensar la estrategia de la ciudad? Nunca. Ahora, sin instrumentos tributarios, sin instrumentos administrativos, sin instrumentos económicos, etcétera, etcétera, es muy difícil poder hacer realidad las cuestiones del plan. Esto no quiere decir que el plan no siga siendo el instrumento principal, el madre, el que define qué hay que hacer y dónde, y además cuándo. Para mí sigue siéndolo. La cultura del plan sigue siendo una cultura extraordinariamente importante para mí. Ahora, el plan solo, una vez hecho, si no está acompañado del resto de las cuestiones, es un lindo saludo a la bandera. Es una linda carta a los Reyes Magos que jamás se va a poder cumplir, o muy pocas veces se puede cumplir, y entonces aparecen las apelaciones a, bueno, no hubo voluntad política. Miren, yo la verdad que lo de la voluntad política no me resulta para nada una explicación, porque además la voluntad política se construye, digo, los intendentes no son virreyes, aunque parezcan a veces. Digo, no son virreyes, no hay una voluntad política omnímoda por afuera de procesos de gestión y políticos construidos, digamos, ¿no? Digo, en ese sentido, digo, hay que revisarlo. Lo que pasa es que también es cierto que en general los que hacemos gestión urbana nos conviene que exista la voluntad política, porque siempre hay alguien a quien le echamos la culpa porque el plan no se hizo. No por las fallas de nuestra propia comprensión, sino porque entonces descargamos conciencia diciendo de que, bueno, la voluntad política fue la que no lo logró. Digo, y esa es una descarga de conciencia, la verdad, un poco triste de nuestra parte.